Hola, muy buenas, yo soy Eric Estrada. Antes de entrar al episodio de hoy, quiero invitarlos de verdad, de todo corazón, a participar en Kichink Ayuda. ¿Qué es esto? Los invitamos a donar para la gente afectada por los terremotos pasados aquí en el centro de la República Mexicana, y por cada peso que ustedes donen para atender a las emergencias provocadas por esos mismos terremotos, nuestros amigos y patrocinadores de Kichink donarán otro peso, es decir, duplicarán la cifra de lo recaudado y lo entregarán de manera transparente. Eso queremos que quede muy claro, de manera transparente, a movimientos y organizaciones como la Cruz Roja, donde se podrá consultar públicamente estas donaciones. Visiten puentes.me/Kichink-ayuda para realizar donaciones y saber a dónde se está dirigiendo el dinero. Puentes.me/Kichink-ayuda. Gracias. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo cine mexicano. Puentes.me. Hola, muy buenas, yo soy Eric Estrada, estoy muy contento de poder ofrecerles a todos ustedes un nuevo episodio del nuevo cine mexicano. Estoy muy contento que sea además alrededor de un documental. Me pone todavía más feliz que sea un documental que finalmente ve la luz después de casi 2 años y cachito de haberlo platicado incluso, porque es un documental que aquí en Cine Garage hemos visto crecer y evolucionar. De hecho, ya habíamos hablado de él cuando estuvo en el Riviera Lab hace un año, mi estimado Juan Manuel. Hace dos años. Y luego en Guadalajara hace un año. Ok, ya lo escucharon, él es Juan Manuel Sepúlveda, director de La balada del Oppenheimer Park. Sí, así es, así. Bienvenido. Así tal cual. Así tal cual. Bienvenido. Se le quedó el nombre. Yo estaba revisando la entrevista que te hice aquella tarde en la Riviera Maya, en donde estábamos muy a gusto sentados con yo dije una cerveza en la mesa, porque chequé la entrevista, eran más. Sí. Eran más, estábamos al lado del mar, pues haciendo lo que se hace en los festivales, hablar de cine, ¿no? Claro. Y tú decías, ojalá de verdad se le quede el nombre a la balada del Oppenheimer Park, y lo conseguiste. La película se estrena con el nombre que tú querías. Ajá. Entonces, pues felicidades porque estrena, felicidades porque quedó con el nombre que tú buscabas, y felicidades por seguir haciendo documentales como te gustan. Bienvenido a Cine Garage, Juan. Gracias, Eric, como siempre es un placer. Me siento aquí como en casa. Aquí es tu casa. Como en mi puente. ¿Quieres mezcal? Tenemos mezcal, hablando de... Pues, mijo, ya te habías tardado. Mira, vamos a pedirle de favor a Gonzalo, que no es su chamba, pero que siempre nos ayuda con ese tipo de cosas. Gonzalo, eres un amor. Muchas gracias. Estrena el documental. Queremos recordarle a la gente de qué trata, cómo queremos que la gente aborde un documental que no sé, además que tanto se ha transformado desde aquel Riviera Lab hasta lo que vamos a poder ver en pantalla ahora en los cines. ¿Cómo le entramos a platicarle a la gente de qué va, teniendo en cuenta que medianamente lo describiste en aquella entrevista que hicimos hace 2 años? Mira, uno de los argumentos de los 10,000 distribuidores que rechazaron la película fue que el público mexicano pues no le interesaba mucho saber lo que pasaba en Canadá, y menos aún lo que pasaba con la población marginal de Canadá, que son indígenas canadienses en su mayoría. Sin embargo, la película no es específicamente sobre la realidad de los pueblos indígenas en Canadá. Sí, fue filmada en Vancouver, sí utiliza indígenas canadienses como personajes principales. Sin embargo, es una película que toca un tema global, ¿no? Que es esta resistencia o esta beligerante resistencia en contra de la colonización. Exacto. La colonización activa que sigue manteniéndose en el mundo, desafortunadamente, ¿no?
Y que ocurre en México también, ¿no? Sí, no está... México, bueno, eso lo sabemos ya de sobra, y uno no se imaginaría que países como Canadá, por ejemplo, tuvieran... Tan progresistas, por un lado. Ajá, que tuvieran estos lastres históricos que se han negado a resolver y que no pueden resolver porque están básicamente la relación que establece la población blanca con la población nativa, siempre es a partir del exterminio o del confinamiento. Exactamente. No hay de otra. Y eso, pues como para responderle a los 10,000 distribuidores que le dijeron no a la balada del Oppenheimer Park, hay que abrir un poquito nada más, ya no diré la mente, los periódicos. Ajá. No hay que abrir un poquito los periódicos, no ir directamente a ver si su cine está anunciado en la plana que ustedes eligieron, sino, como dices tú, pues bueno, este choque y esta colonización está ocurriendo en Canadá, de ahí que el documental esté filmado ahí. Está ocurriendo en Estados Unidos, ocurrió bajo la administración de Obama, que también Sí, claro. tenía un lado muy progresista. Ocurre en México, Absolutamente. ¿no? Y por ahí viene además el estreno de El sueño del Maracame, Ajá. que metido en una ficción muy peculiar también está hablando de eso, porque el problema existe en México, ocurre en Chile, ocurre en el propio Brasil, es un problema universal, ¿no? Entonces, el hecho de que un documental nos pueda hacer reflexionar sobre el problema, mostrándolo como lo que es, primero como un problema, segundo como un problema universal, tiene que hablarle a la gente de México y tiene que referirse directo o indirectamente a lo que está pasando en México. Nada más desde ahí. Debería haber habido un interés en decir, a ver, vamos a ver tu documental, vamos a ver en qué horarios cabe, vamos a ver en dónde lo ponemos, ¿no? ¿Qué forma de distribución y exhibición Claro, encontramos? como lo acomodamos. Nada más te decían que no. Bueno, me decían que sí, pero no me decían cuándo también. Que también es muy mexicano, sí. O sea, había después de toda la gama de ambigüedad, ¿no? Sí, bueno, finalmente también la película tiene una forma muy peculiar porque tampoco es muy fácil clasificarla en decir, bueno, ese es un documental, pues no tanto, porque hay mucha reinvención imaginativa de los propios personajes que están inventándose secuencias en toda la película. Tampoco es una ficción pura y dura porque yo establezco un proceso de documentación de una cierta cotidianidad. Entonces, esta ambigüedad de la película ha provocado que quienes la ven les genere cierta incertidumbre por no saber qué están viendo, ¿no? Además de eso, que tiene una duración muy rara, que es de 71 minutos. 1:10. 1:10, que pues uno normalmente espera que una película dure 1:30, ¿no? Pero... No, esta duró lo que tenía que durar. Claro. Y el corte final fue de 71 minutos, ¿no? Con un rechazo constante hacia la formación de una narrativa. Es más un conjunto de rituales que van celebrando, en el que, pues más que saber sobre la vida personal de estas personas y el trayecto y el arco dramático que siguen, lo que importa es el momento en el que estamos filmando, ¿no? Y el pasado que estas personas encarnan. Más allá de generar una película clásica que se basa en el sujeto, que es el motor del character driven, como dicen los gringos, ¿no? Las películas que son producto de la acción de una serie de sujetos, ¿no? Y por lo tanto nos metemos en la complejidad de estos personajes. Esta película no. Esta película rechaza esto como un principio estético que creo que es importante que todo cineasta tenga que estar cuestionando la forma patriarcal que nos hereda el cine. Pero además como producto de un jugueteo natural que se dio a la hora de filmarse, ¿no? Las personas no me querían hablar de su pasado porque ese fue el pacto. Me dijeron, oye, vamos a hacer una película, sí, está padre, tú ya llevas un rato acá en el parque, se ve que eres mexicano. Te hemos visto, Te hemos visto, como eres mexicano tienes un privilegio mayor que si fueras un blanco canadiense, por ejemplo, para con nosotros, me decían los indígenas. Y por lo tanto, bueno, pues ya vamos a empezar a hacer una película, pero por favor que no sea un documental. Básicamente eso es lo que me pidieron así de entrada, que no sea un documental porque ya estamos cansados que nos pregunten 20 veces lo mucho que hemos sufrido históricamente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo me confronté a ese dilema, bueno, si no un documental, pero como documentalista, ¿cómo hago una película? ¿No? Si ese es mi oficio, la documentación. Entonces fue que poco a poco fuimos... pues no poniéndonos de acuerdo, porque tampoco el cine es una forma de consenso, pero sí encontrándole el modo y encontrándole la forma a la película que finalmente fue. Había reuniones con ellos cada día a la hora de filmar, porque el proceso yo le sigo llamando rodaje, perdón.
Número uno, porque así aprendí yo. Número dos, porque todavía tengo mi reticencia con el registro digital. Y número tres, porque creo que el rodaje va a volver. Entonces, Claro. yo le sigo llamando rodaje. Claro, Durante el proceso de rodaje, que duró varios días, había reuniones diarias con ellos para decir, ahora voy a dejar que interpreten esto o ahora simplemente me voy a esconder. Que hay momentos en donde la cámara sí los está espiando, voy a usar esa palabra, ¿no? Como si metiéndote mucho más del lado documental antes que dejarlos jugar a ellos, construir su propia ficción. Antes de contarte cómo fue el proceso, Sí. te voy a contestar la primera pregunta que no te contesté. A ver. Que es de qué va la película, Sí. ¿no? Bueno, la película es el seguimiento de la vida de un grupo de indígenas canadienses que se juntan todos los días a beber en un parque del centro de Vancouver. Y mientras están bebiendo, desarrollan una serie de performances, una serie de ceremonias y rituales donde reivindican la beligerancia en contra, o su beligerante resistencia en contra de la ley y el orden. Finalmente encontré que esa era la condición sine qua non de su vida diaria y es un estarse constantemente oponiendo a la imposición de esta ley blanca. Incluso de la manera más cotidiana y más imperceptible posible. Entonces, bueno, ahora sí ya, contestándote cómo fue el proceso el que llegamos a ese punto, bueno, yo me acerqué al parque como un parroquiano que iba en busca del exilio centroamericano que vi que en los 80s y en los 90s se había encontrado refugio en Vancouver. Dije, bueno, a ver, a mí el tema de la migración es un tema que me interesa, voy a acercarme a estas personas y tratar de buscarle una forma a esta película. Sin embargo, conforme fui visitando más y más y más el parque, me di cuenta que cada vez eran menos los exiliados latinoamericanos, específicamente chilenos, guatemaltecos y salvadoreños, que estaban habitando el parque y cada vez eran más indígenas canadienses. Por lo tanto, empecé a desarrollar una relación muy cercana y afectiva con ciertos grupos que todos los días, sin faltar, llegaban a echar sus tragos al parque. Eventualmente, yo me propuse hacer cada semana una especie de cineclub. El parque tiene un saloncito ahí a donde puede uno llegar a tomar agua, a jugar ping-pong, a ver la televisión. Es un salón de usos múltiples. Por lo tanto, dije, bueno, a ver, ¿por qué no? Entendiendo que el cine es sobre todo un proceso participativo, es decir, que la película no tiene su finalidad y su objetivo específicamente cuando la película está terminada. Sí. Es todo un proceso donde todos los que participamos vamos aprendiendo, ¿no? Donde a veces hasta incluso lo menos importante y relevante es ya el proceso de rodaje, ¿no? Es todo este proceso que configuró al rodaje y que el rodaje simplemente es un resultado de cómo se va dando. Entonces, bueno, dije, para reivindicar esta creencia ferviente que tengo sobre que el cine nace de un proceso de participación de dos partes, del filmador, pero de lo filmado. De tal manera que esta distancia que separa el sujeto y el objeto cada vez se vaya disolviendo más y más y más hasta generar un tercer cuerpo raro, que no es ni el filmador ni el filmado, ¿no? Y que resulta ser la película. Lo filmado. Lo filmado. Sí. O lo filmante también. Porque, sí, claro. ¿no? Porque sí, yo no era el único que decidía dónde iba la cámara, ni ellos tampoco eran los únicos que actuaban. Ok. Así te lo pongo. Entonces, bueno, para seguir con esta onda participativa, tú me dices cuando yo me regrese, porque yo me puedo echar el rollo ahí de horas. Es tu programa, yo ahí le voy cachando, tú tranquilo. Entonces, dije, bueno, pues hagamos un cineclub donde yo les presente las películas que a mí me interesan. En términos de que son películas no solo que me gustan personalmente, sino que ponen el dedo en la llaga sobre ciertos temas o que resuelven formalmente algo de manera un poco aventurera en términos de arriesgada, ¿no? Entonces empecé a ponerles películas de las más diversas. Resulta, por ejemplo, que uno de los primeros documentales de los que se tiene registro histórico, según la historia occidental, evidentemente, claro, se hizo en la isla de Vancouver, cruzando el mar, ¿no? De donde estábamos filmando. Se le invita a un grupo, llega un explorador estadounidense, Edward Curtis, en 1913, y a un grupo de indígenas les propone hacer una película. Y los indígenas que trabajaban en una enlatadora de atún
Dijeron, mira, pues estamos de huelga, pues hagamos una película donde vamos a traer al presente todas estos mitos o algunos de los mitos que nos interesa. Entonces, hay un proceso de reinvención muy fuerte en 1913 que produce una película que se llama In the Land of the Headhunters o In the Land of the War Canoes, dependiendo quién la distribuya. Esa película la ve Flaherty y le pide a Curtis que le enseñe y hace luego Nanook el Esquimal. Entonces hay una tradición allí, ya entro en un territorio donde hay una tradición documental muy severa y entonces empiezo a ponerle esas películas y empiezo a confrontarlos a la población que utiliza el parque, la mayoría nativos canadienses, con las distintas representaciones que se tienen de ellos, incluyendo los westerns más clásicos, por ejemplo, Fort Apache de John Ford, que parecería un discurso racista y supremacista blanco, el western, pero si uno se fija y hace una disección detenida, se da cuenta que es una forma donde las fuerzas beligerantes que se ponen en un estado incipiente todavía son tan fuertes o superiores a ese estado, ¿no? John Wayne y Henry Fonda y todos ellos son unos soldaditos que juegan a la guerra contra ejércitos súper organizados y que llevan mucho más tradición histórica de la guerra, que son los indígenas, ¿no? Entonces, en Fort Apache es el caso de los apaches. Entonces, poco a poco, con este cineclub que duró todo un año, cada martes a la 1 p.m. poníamos las películas. De alguna manera yo los obligaba a venir porque pues estaban bebiendo tranquilamente en el parque. Y haciendo su propia cotidianidad desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces les pedía, bueno, a ver, métanse 1 hora y media, luego ya platicamos afuera. Entonces ese espacio se fue abriendo para que empezáramos a generar una conversación sobre la película que queríamos hacer. Digo, yo lo hablo muy en términos académicos y generando una conversación. No, platicábamos. Y yo les preguntaba, a ver, ¿qué les parece esta película? Claro. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo ven lo otro? Y yo ya me iba haciendo una idea, también a partir de la observación del cotidiano. Entonces, eventualmente me di cuenta que su vida diaria estaba profundamente arraigada en esta confrontación contra la ley y el orden, igual que un western. Claro. Entonces les dije, bueno, si no queremos hacer un documental, ¿por qué no hacemos un western? Dijeron, va. Nosotros encantados, ya están los indios, ahora nos falta, lo digo con todo respeto y utilizando el término de la ficción clásica del western, ¿no? Donde incluso a mí es muy curioso, el gobierno canadiense está muy preocupado por llamarle First Nations a las poblaciones indígenas, y tú cuando le preguntas al indígena cómo te gusta que te digan, no, pues yo soy indio. Yo soy indio, sí, estoy con ellos y los comprendo además, ¿no? Sí. Exactamente, entonces... y yo uso la palabra igual. Ajá. ¿No? O sea, yo sí, cuando hay que referirse, o sea, incluso la palabra indígena me incomoda. Indio, ¿no? Y yo tengo muchos amigos extranjeros que hablan español. Oye, ¿y tú te consideras indio? Y yo, pero por supuesto que sí. O sea, no sé en qué porcentaje. Sí, ¿cuánto? Desgraciadamente no soy un indio puro porque sería muy emocionante, ¿no? Pero claro que soy indio, por supuesto. Indígena no sé. Ya me causa escozor la palabra en estos tiempos, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo. Y el proceso fue ese. El proceso fue ese. Platicar cine, ver cine. Ajá. Y sobre todo, pasar mucho tiempo echándome unos tragos con ellos. Ese fue el corazón del proceso, ¿no? Entrar en esta embriaguez que parecería una embriaguez desprovista de toda agencialidad política, que parece un embrutecimiento innecesario. Y de hecho, luego ya platicaremos de la exhibición en Canadá. Fue un escándalo absoluto, porque la población blanca me decía, no, es que estás generando una representación que los vulnera, etcétera, 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 pero eso ya lo platicamos. Ahora lo contamos. Pero el asunto aquí es que el entrar en esta embriaguez me hizo descubrir la beligerancia que esta embriaguez escondía. Y no es casual que en la Columbia Británica, una de las últimas provincias en colonizarse en Norteamérica, la primera prohibición que establece el nuevo gobernador blanco que llega es el impedir a los blancos que regalen o vendan alcohol a los indígenas porque los hacían muy beligerantes. Claro. Entonces, hay esta prohibición que genera toda una resistencia en contra de esa prohibición. Y yo me encontraba, bueno, de repente, discursos de suma lucidez que no había encontrado en la sobriedad, ¿no? Me encontraba actos y performances, rituales, la generación de este espacio que se volvía un tanto sagrado a veces, donde, a pesar de que estaban absolutamente embriagados, ¿no? O no a pesar, digo... creo que te estoy entendiendo. La embriaguez, bueno, si alguien me conoce de verdad sabrá que
no solo me gusta el beber, sino me gusta la manera de pensar que provoca el haber bebido. Claro. Nosotros desde niños, y así se nos ha educado, como dices tú, o sea, el sistema occidental de educación que tenemos impuesto, además que, como dices, trae una serie de reglas que prácticamente nadie de los que estamos vivos en el mundo discutió, pero se nos inculcan, te genera una línea de pensamiento tal cual, así, lineal, ¿no? Racional y positiva. Positiva quiero decir en que hay un orden en donde las cosas tienen que estar, y si se salen de ese orden es que el pensamiento está fracturado. Exactamente. El pensamiento fracturado le da mucho miedo al pensamiento racional, y una de las maneras de fracturar esa línea tradicional paternalista de pensamiento es justo con otro tipo de sustancias que te hacen pensar de otra forma, que no necesariamente es lineal, la mayor parte de las veces no lo es, sino que acaba siendo multidimensional. Ahí están las drogas psicotrópicas, que también generan discursos completamente lúcidos, pero que están fabricados a partir de un proceso completamente irracional. Claro. Ese pensamiento ha sido menospreciado desde siempre. Sí, claro. Especialmente cuando culturas colonizadoras llegan a otras tierras y se enfrentan a ese tipo de formas de pensamiento, a ese tipo de ceremonias en donde se exalta y se promueve otra forma de entender al mundo que no sea la judeocristiana racional y positiva. Esa rebelión de ese tipo de embriaguez, más allá de la del alcohol, número uno, yo la he defendido desde siempre, y número dos, sí se ve como una forma de resistencia, especialmente cuando alguien que está acostumbrado a pensar linealmente te dice no les des de beber porque se me ponen locos, ¿no? O sea, su manera de decirlo burdamente es se me ponen locos. No, señor, están entendiendo el mundo desde otro punto de vista y se están dando cuenta que la forma de pensar que usted les quiere comunicar no es la única. Exactamente, ni la mejor. Ni la mejor, ¿no? Que hay otras formas que probablemente tendrán al mundo en un mejor estado. Exactamente. Va por ahí. Va por ahí. O sea, no estoy tan tonto. No, absolutamente para nada. Ok. En este embriaguez, ¿qué tanto de este embriaguez se podía colar? Sigo hablando del proceso de rodaje. Tú como ibas viendo que esto se iba a desarrollar, como este western iba caminando, ¿qué tanto querías de esta embriaguez en tu discurso final como documental? Pues mira, no fue una decisión racional cuando decir, bueno, es que a ver, vamos a tratar de poner menos momentos de embriaguez o más momentos de embriaguez. Los personajes son alcohólicos y beben todo el día. Beben todo el día y si no están bebiendo, están usando alguna droga, ¿no? Por lo tanto, era implícito en la película que eso iba a configurarla, que eso iba a, de alguna manera, a revelarle su esencia. Por lo tanto, no fue una decisión como muy deliberada, decir, bueno, ahora vamos a emborracharlos para que se pongan más locos y pongamos en una película más interesante. No, simplemente fue que yo me metí en ese proceso que ya estaba. Claro, uno no se mete inocentemente, ¿no? O sea, no es la mosquita en la pared que muchos documentalistas piensan que somos, sino con todo un discurso detrás y también con todas unas ganas de poder abrazar esa misma embriaguez que ellos sentían. Antes de que provocarla. O sea, porque he visto otros documentales pues de gente que está utilizando alcohol para sobrevivir, incluso mentalmente, en donde dices, a ver, si le pagaron la borrachera, nomás para que nos generara una escena más activa. Se nota esa mano. Tú tuviste el cuidado y la decencia de no hacerlo, ¿no? De decir, yo soy el que se va a meter, no te voy a soltar una botella nomás para que yo tenga una escena de acción en mi película. Claro. Mira, porque cuando yo llegué al parque, lo primero que a mí se me ofreció fue una lata de cerveza. Así de, no te conozco, pero se ve que eres mexicano, así que ten una latita de cerveza. A partir de entonces entendí cómo operaba la economía del parque, cómo opera la economía de los pueblos indígenas canadienses, que no está necesariamente basada en esta acumulación capitalista ni en el intercambio de una moneda, sino sobre todo en el intercambio de regalos, ¿no? Tú llegas, te regalan y ya estás obligado al día siguiente para regresar ese regalo. Y no vayas a regresar un libro porque te lo van a dar en la cabeza, ¿verdad? No vayas a regresar un disco de música clásica porque también te la van a dar. Ellos están esperando otra lata de cerveza o una lata de lo que sea, ¿no? Pero hay una cultura de la reciprocidad más allá de la transacción monetaria.
Por lo tanto, ya estaba implícita esa transacción, ¿no? Yo estaba obligado a dar porque ya me habían dado. Y cada que yo llegaba, se me regalaba, se me daba. Entonces yo no provoqué ninguna embriaguez, o sea, ya estaba dado. Mucha gente me dice, es que tú le diste alcohol. Ellos lo consiguen con Juan Manuel o sin Juan Manuel. Claro. Llevan años haciéndolo, ¿no? Llevo 3 años en México desde que me regresé a Canadá y ellos siguen bebiendo, ¿no? ¿No? Y algunos muy saludables todavía. Entonces, sí, hay una línea muy delicada donde uno no puede pasarse de la raya y decir, no, pues ahora yo sí incido en términos de... por el simple hecho de generar una secuencia interesante. Más agitada, vamos a llamarlo así, ¿no? No, ellos ya estaban borrachos cuando yo llegaba y seguían borrachos cuando me iba. Ok. Ok. Se termina la película, consigues estrenarla con el nombre que tú querías. Ya no vamos a hablar de los nombres que se te sugirieron, creo que no vienen al caso. Y antes de este estreno, que es justo este viernes, fíjate, antes de seguir con la pregunta, voy a hacer un paréntesis de estos que sacan de quicio a mucha gente. Ahora que hablabas, ¿no? de lo que probablemente pensaban los exhibidores, ¿no? ¿Cómo le vamos a dar esto a la gente? No sé cómo tratarlo, no puedo jerarquizar o acomodar tu documental en mi esquema, ¿no? No es un documental típico, tampoco es una ficción. Los exhibidores este fin de semana, empezando por tu película, y lo aplaudo, creo que tienen un fin de semana muy complicado en cuestión de cómo vamos a denominar a esta película. Al lado de la tuya está La región salvaje, de Amada Escalante, que es inclasificable. O sea, ¿cómo le explicas en un póster a la gente que Amada está hablando de feminicidios, de homofobia en México a través de una historia de ciencia ficción sexual que no tiene nada que ver con Barbarella, por decir una estupidez, ¿no? Porque, en pocas palabras, es inclasificable. Y del otro lado está Madre, de Darren Aronofsky, que todavía no he visto, pero que también trae una carga así de, esto no es lo normal, esto no es una película tradicional. Entonces me da gusto que tu película llegue junto con estas, ¿no? Que además le deposite a la gente la confianza de decir, yo hice este experimento, dime cómo lo descifras tú. Ahora sí estoy hablando nada más de tu documental. Los otros también lo hicieron, pero ya hablaremos de esos en su momento. ¿Tú sí tenías la necesidad o las ganas de decirle a la gente, compréndelo? O sea, creo que tú y yo estamos en el mismo nivel de entendimiento. Este es el experimento que yo hice, este es el documental que yo registré. Te lo dejo para ver qué es lo que pasa. Si hay confianza en el espectador, ¿no? Muchísima, y sobre todo cuando tú te planteas revisitar la forma cinematográfica sin pasar por las soluciones fáciles que te ofrece el cine clásico. No me malinterpretes, hay cineastas clásicos a los que yo amo profundamente y que estoy seguro que les costó mucho trabajo llegar a eso. No, te entiendo perfecto. Sí, te entiendo perfecto. Pero cuando uno apela a generar un cine no necesariamente narrativo, sin tampoco volverse un cine experimental, que admiro también profundamente, ¿no? Pero te digo, para entender un poco en qué lugar está, renuncias al narrativo, renuncias a una visión compasiva hacia el otro, por el contrario, entiendes al documental como una manera de confrontar lo real, no de representarlo. Esa frasecita del título del libro de Bill Nichols, que conforma los estudios del cine documental de representar la realidad, representando la realidad, creo que es muy limitada. O sea, el cine documental tiene muchísimas más posibilidades que creo que representar es la menos relevante de sus facultades. La menos deseable, yo creo. Y la menos deseable también. Entonces, cuando tú planteas esta cosa rara, tú estás teniendo, creo, mucha fe en que el espectador de todas maneras va a ser capaz de entrar en la película. La puede odiar, la puede rechazar, lo que tú quieras. Y otra de las cosas, puede incluso no entender lo que está pasando, pero está allá adentro. Exactamente, porque si vamos al cine para entender una película, pues mejor leemos la sinopsis. Pues sí. ¿No?
Sí. Vamos al cine porque queremos vivir una experiencia, ¿no? Una experiencia que no nada más ocurre en este plano, que ocurre en muchos otros planos, ¿no? Entonces, sí, no. O sea, se vale que no entendamos la película. No, creo por yo, supuesto. Ocurre además más veces de lo que la gente piensa. Ajá. O sea, yo no entiendo todas las películas que veo. ¿No? ¿Y para qué? La Región Salvaje me tomó 2 semanas entenderla, Ajá. ¿sabes? Pero salí muy contento del cine. Y después de 2 semanas se cuenta, bueno, ¿y luego para qué? ¿Y luego ¿Para para qué qué? me sirvió el entendimiento? Sí, no, estaba mejor no saber qué estaba pasando, probablemente. Pues bueno, ahí está la confianza en el espectador, llega el estreno, pero la película ya ha tenido su exhibición en varios festivales. Así es. Es el mismo corte, Es el mismo corte que Exactamente. viste tú, no un poquito distinto. Es un poquito distinto. un par de ajustes nada más. Ajá. Pero la pregunta va más por la onda típica. ¿Se ha transformado la apreciación de la gente? ¿Ha habido reacciones diferentes en los festivales donde ha estado ya terminada? Y esto lo voy a dirigir, por supuesto, a lo que querías contarnos hace rato, de qué fue lo que pasó en Canadá cuando la vieron. Ajá. Mira, la respuesta acá en México ha sido muy positiva, como también lo ha sido en el resto de los festivales latinoamericanos, donde se ha exhibido. En Cartagena de Indias, en Chile, estuvo en Perú. Digamos que los latinoamericanos tenemos como muy asimilada la mirada crítica sobre la colonización, ¿no? Sin embargo, cuando se presenta en Canadá, por ejemplo, que está boicoteada de todos los festivales, me abrieron un espacio en una mujer muy valerosa. Dorothy Boicoteada, Wood. así de plano. O sea, o sea, la rechazaron todos los festivales y por el mismo argumento, porque no se querían meter en un tema que no es momento de tocar. Hay una mujer muy valerosa que dirige el Festival de Cine Documental de Vancouver que dijo, yo le entro. Le costó mucho, pero finalmente logró sobreponerse sobre el comité de programación y meter la película. Cuando se presenta, bueno, hay todo un movimiento social que está pidiendo que no se exhiba. De hecho, asisten a la función, ven la película y inmediatamente en el Q&A se me vienen encima diciendo que yo no tenga ningún derecho como mexicano, como un extranjero, uno lo mencionó, de hacer una película sobre un tema que no conozco. Afortunadamente, y que además estaba yo generando una visión que los hacía ver como seres vulnerables, porque además intoxicados no tienen ninguna capacidad. Afortunadamente en esa función estaban 2 de los protagonistas que inmediatamente se levantaron y dijo, oye, perdón, aquí estoy. Aquí el único incapaz eres tú. Sí. Que no te das cuenta que nosotros somos capaces de muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, ya, me exalto siempre que hablo. No, es que a mí también me irrita, porque un poco la respuesta pudo haber sido, mira, soy capaz de hacerlo en diferentes líneas de pensamiento. Ajá, exactamente. ¿No? Y el hecho de que yo me embriague no significa que merezca ser visto con condescendencia. Claro. Es justo parte de mis elementos de resistencia en contra de un pensamiento como el que está provocando la pregunta que tú estás lanzando, de si tú crees que solo se pueden hacer las cosas de una forma, estamos mal. Claro. ¿No? O sea, el documentalista tiene una obligación, evidentemente, a la hora de generar una imagen, ¿no? Y tú tienes que plantearte muy bien que, bueno, tú haces la película y tal, y esta película luego tiene efectos secundarios, ¿no? Que pueden incluso destruirle la vida a alguien. Sí. Pero, por lo tanto, tu compromiso es con las personas a las que estás filmando. Cuando estaba filmando la película, bueno, cada 8 días yo les llevaba los rushes de las secuencias así más problemáticas y las presentaba y les decía, a ver, ¿qué opinan? No hay bronca. Vieron un corte primero. No hay bronca. No pasa nada. Vieron el último corte. No hay bronca, ¿no? Vieron ya la mezcla final con toda la película. Nunca hubo ningún inconveniente. Sin embargo, a quienes no son nativos canadienses les provoca un dolor de cabeza esa película, ¿no? Lo cual no hace sino reflejar mucho del desconocimiento que sobre las colonias, sobre las naciones originales tienen ellos mismos. Exactamente. ¿No? ¿Qué tanto desconoces a ese tipo de personas, a las culturas que ya estaban aquí, que crees que una visión como la que yo te estoy planteando los denigra o los muestra débiles o vulnerables? Ajá. Tan los desconoces que tu primera reacción es esa. Claro. Creo, ¿no? Claro. Creo. Yo porque ya vi la película y porque te digo que sí creo en otras formas de pensamiento. Pasó lo de Canadá. Ajá. Y ahora viene el estreno en México. El estreno en México.
¿no? Te digo, en México no ha habido Guadalajara, Colima, donde más la hemos exhibido, en Tijuana, por ejemplo. La reacción del público es bastante solidaria, ¿no? Tendrá que ver justo por lo que decías hace rato de este entendimiento diferente que tenemos sobre la colonización. Claro, porque es una colonización mucho más diversa la que tenemos, pero además, bueno, más que la colonización no es diversa, vaya. Lo que es diverso es las distintas resistencias que hay en contra de esa colonización y sobre todo que es un tema que hemos venido masticando desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde hace muchísimo, desde que este país existe. No, pues desde que ha querido existir. No, y de manera muy clara, por lo menos esa es la memoria que yo tengo desde el famoso... La famosa conmemoración de los 500 años, ¿no? Que fue cuando las culturas originarias, mexicanas en este caso, o bueno, de esta parte del continente, porque pues México es muy diverso, ¿no? Empezaron a decir, señores, sufrimos 500 años de colonización, necesitamos que se nos dé algo de regreso. Claro. ¿No? Y creo que ahí ha habido una conciencia muy viva y muy frontal, tanto de esas culturas como de la gente que está entendiendo o queriendo entender a esas culturas. Y sin embargo, el documental no es combativo, no es frontal, no sé si me explico, sí, o no sé si estoy diciendo una mentira. Sí, no es militante. No es militante, no viene con la navaja en el puño. Ni tampoco en la pancarta. No. Tampoco, no se adscribe ninguna responsabilidad, ninguna obligación. Esta película es una exploración estética sobre un tema que nos concierne a los que lo filmamos. Y por lo tanto creo que la obligación cinematográfica es primero con la forma, si existiera una obligación, y lo político en lo cinematográfico tiene que regresar a la forma, es decir, la experimentación formal es política, en tanto estás yendo contra un canon establecido. Hacer militancia y propaganda filmada creo que es lo menos político que puede existir. ¿Por burdo? No, por innecesario. Por innecesario. Porque hay muchísimos otros cauces. Y además, hacernos creer que ya estamos politizados cuando vemos una película sobre Ayotzinapa nos hace dejar de exigirle al gobierno la presentación con vida de los 43. Claro. ¿No? O sea, sacrificas el... Claro, por un espectáculo, por una representación, porque quisiste hacer tu peli, ¿no? Y la palabra, de nuevo, es representación. No, y la revolución la hacemos con las manos. Eso es lo que tenemos que volver a entender. No la hacemos haciendo películas, ni haciendo cuadros, ni ilustraciones. Sí, no. La hacemos con las manos. Para derrocar a un mal gobierno, no lo vamos a lograr haciendo películas. No. Y sin embargo, la película acaba, curiosamente, siendo... mucho más, hablo de la tuya, mucho más propositiva y mucho más le demanda a la gente cierto tipo de acciones. Confrontativa, sí, ¿no? Incluso confrontativa, apela a que el espectador no nada más acepte un discurso, sino se confronte con él. Porque no está, o sea, qué triste que tengamos que hacer películas solo para complacer a una audiencia. No, con esto no quiero decir que tengamos que hacer películas para enojar a la audiencia. No, pero hombre, una reacción diferente. Sacarla de esa zona de confort ya es un primer paso que creo muy necesario. Que el cine deje de ser este discurso alienante que se ha convertido, incluyendo los documentales, ¿no? Los documentales a los que vamos y ya nos dicen que, mira, hay violencia en México. Híjole, qué triste que haya violencia en México. Y luego, ¿no? ¿Por qué llegamos incluso al documental complaciente? Es un fenómeno mundial, es un fenómeno nacional que refleja un poco del hartazgo y del laberinto que estamos viviendo, de decir, sé que hay un problema, pero no sé qué hacer con él, o si es un problema mundial de queremos que la gente esté lo más a gusto posible el mayor tiempo posible. Mira, yo creo que, primero, el documental se está posicionando como una forma muy relevante en el panorama de la producción audiovisual, en el panorama de la producción mediática. En el momento en el que el cine, en el que ya dejamos los soportes físicos y nos vamos más al streaming, del 5% de la población mundial, ¿no? Porque hay que recordar que el 95% todavía no tiene internet. Sí. O no sé, estoy diciendo una cifra que seguramente será muy parecida. Falta más de la mitad del país. Cuando ya las formas de apreciación cinematográfica están variando tanto, el documental o la documentación se está posicionando como un discurso, o más que un discurso, como una forma muy socorrida. Por lo tanto, los grandes medios están invirtiendo muchísimo en la producción de documental.
y a los grandes medios de comunicación no les conviene generar ningún contradiscurso que no vaya en contra de sus intereses. Sí, todos estamos muy preocupados por el calentamiento global, porque eso no le toca los intereses a nadie, ¿no? Por lo menos no directamente. No directamente, ¿no? O sea, seguimos en esta nebulosa del calentamiento global en la cual se nos dice que se va a derretir el mundo, pero o sea, no nos organizamos, ¿no? ¿Sí me explico? Todos estamos esperando el siguiente documental del calentamiento global para entonces a ver si él nos da la respuesta. Sí, a ver si nos da la respuesta qué hacer, ¿no? Y no la buscamos nosotros. Ese es que el problema, que el documental de repente se vuelve una herramienta pedagógica que nos resuelve las cosas. Nos resuelve las cosas para simplemente hacernos no actuar. Claro. Y en la no acción está la muerte de lo político. ¿Y qué te gustaría a ti, cómo te gustaría a ti que actuara la gente que ve documentales como el que acabas de terminar? Digo, a mí me preguntas, yo ahora mismo bajo y hago una revolución con las manos. Procuro hacerla todos los días. Pero a la hora de armar un documental, con todo este cuidado que tuviste, con esta convivencia de 3 años con esta gente, entendiendo una cultura que podría estar aquí al lado en la sierra, ¿no? Que yo creo mucho en la semejanza de las culturas nativas de esta parte del planeta, ¿no? Podemos incluir el resto de Latinoamérica, pero creo que la unión que hay, incluso espiritual, entre las culturas nativas de Norteamérica es muy peculiar. Tanto así que comprendieron lo que tú querías hacer y tú entendiste lo que ellos estaban haciendo. Ya luego, si agregamos a más personas o no, es otra cosa. Pero, ¿cómo te gustaría que actuara la gente habiendo visto esta propuesta que te costó tanto esfuerzo, que trabajaste tanto y con la cual, incluso siendo extranjero, comprendiste mejor que un canadiense nacido en ese país? Claro. Mira, para empezar, a mí no me gustaría que la gente actuara a partir de mi deseo. No. O sea, que actuaran... Cada quien hace aquí no estamos dando consejos a nadie. Sí, no, pero por otro lado, a mí lo que me interesa es abrir un debate, abrir un espacio para que después de que alguien va a ver la película, se vayan a cenar y entonces se hable y se confronte y se hable críticamente sobre un tema del que no tenemos que estar de acuerdo, pero del que sí nos concita para manifestarnos, ¿no? Eso es suficiente. Yo no espero que derroquen al gobierno en Canadá. No. A partir de esta película, porque no es mi obligación ni tampoco mi deseo. Pero yo creo que sí, uno hace cine para generar una conversación, curiosamente, ¿no? Que uno utiliza el audiovisual, ¿no? Para que terminemos hablando. Exacto. Terminemos hablando porque hablar implica un encuentro, hablar implica una relación. Y yo creo que en la construcción de relaciones está la clave, muchas de las claves de lo político. Claro. No sabemos de qué son capaces las relaciones que podemos llegar a construir. Incluso, de nuevo, indirectamente. Ahora decías, la conversación no nos puede llevar a un acuerdo, pero una conversación también nos puede llevar a un desacuerdo que, sin embargo, puede llevar a una o varias partes de esa conversación a tener un acuerdo en otro lado. Lo que nos hace falta es seguir platicando y conversando. Sí. Creo. Si tenemos un tema común, ese es el principal punto de partida. Por eso hacemos estos programas, Juan Manuel. Qué bueno. Justo por eso hacemos estos programas y te quiero agradecer que hayas venido a platicar sobre... ¿Lo podemos seguir llamando proyecto? Sobre proyectos, sí, ¿no? Claro. Uno sigue haciendo películas toda su vida y esa es la misma película que hace uno. Sí. Entonces es un proyecto a largo plazo, ¿no? Es que se interrumpe. Claro. Va por capítulos. Esta será tu temporada 2, ¿no? La temporada 3. La 3, porque tenemos La Frontera Infinita. Lecciones para una guerra. Claro, y luego está la balada del Oppenheimer Park. Esta es tu temporada 3, que estrena en México. ¿Sabes ya los cines? Sí, este viernes 22, ¿Sí? Cineteca Nacional, Cine Tonalá, La Casa del Cine y Cinemanía. Ahí están. Cinemanía, que además está completamente reformado. Sí. Bueno, la Cineteca también, pero ya tiene más tiempo que acabaron. A Cine Tonalá, que es un gran espacio al cual les mandamos un saludo, y la Casa del Cine también ahí en el centro histórico de la Ciudad de México, que no está tan lejos de aquí. No. Entonces, ¿algo más que quieras agregar? Pues invitarlos a que vean la película, a que exijamos como espectadores cine más arriesgado cada vez, que no nos conformemos con estos discursos que nos dan a tole con el dedo, por más vanguardistas que parezcan, o por más progresistas, ¿no? Que parezcan, que finalmente el progreso es una de las peores cosas que pueden existir en este mundo, porque nos está llevando al mundo a donde ya lo estamos viendo que va. Entonces, bueno, invitarlos a que vayan, a exigir buen cine.
y que bueno, que hablen sobre la película, que recomienden la película, o que hablen, o que no la recomienden, ¿no? Pero que la vean. Pero que la vean. Uno puede decir, no la veas porque yo ya la vi. Y alguien más tomará la decisión de verla, a pesar de que tú dijiste que no la viste. Entonces, Claro. que no la viera. Entonces, ahí está parte de la conversación. Yo te quiero desear toda la suerte del mundo Gracias, Eric. con esta película. Sabes que aquí están abiertos los micrófonos para ti y para todo el mundo. O sea, aquí quien levanta la mano entra. Ahora luego hacemos No. un karaoke. Entonces. Sí, no, si quieres, ni digas karaoke porque qué bueno que tienen los audífonos puestos. No te escucharon, pero están más que puestos. Mil gracias, muchísima suerte. La balada del Oppenheimer Park. Así se llama el parque, para que no estén pensando que lo bautizamos así por el vino. No, así se llama el parque. Así se llama el parque. Mucha suerte, bueno. Bueno. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo cine mexicano. Puentes.me